Bien, nuevamente para todos, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron en este día jueves? Excelente. Gracias Muy a bien, sí, señor. Dios. Qué bueno. Esa es la actitud, Jim. Excelente. Eh, antes de iniciar, pregunta Sebastián que si hoy es jueves. Yo creo que sí, Sebastián. A ver el calendario. Sí, jueves 24. ¿Qué día creías que eras tú? ¿Ah? ¿Que era viernes? No, todavía falta un poquito. Falta un poquito más para viernes. Pero como siempre dice que el jueves es casi viernes. Bien. Eh, vamos antes de lo que es comentar nuestra temática para la jornada de hoy, que van a ser acerca de los principios ordenadores. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación del ejercicio de ayer. Muy rápido, intentaremos no extendernos mucho. Pero antes, me gustaría escucharlos a ustedes, de pronto un par de personas, dos, tres personas, primero, de cómo consideraron la actividad de ayer, en general, qué apreciación le podemos dar, y segundo, cómo considera esa persona como participante de un grupo o perteneciente a un grupo, de cómo les fue en su presentación, en su trabajo. ¿Listo? Podemos levantar la manito rápidamente. Aquellas personas que puedan colaborarnos encendiendo su cámara para hacerlo más eh, vivencial y todo. Excelente. Gracias, Oscar. Adelante. Tienes la palabra, Oscar. Listo, profe. En cuanto a la dinámica del trabajo ayer, Si o sea, quieres, me bájate el pareció microfonito excelente. así para empezar. O sea, en cuanto Excelente. el trabajo de ayer, a diferencia de otras exposiciones que hemos realizado, me parece que fue muy dinámica, muy activa y muy concisa. Es decir, todos íbamos al punto que era, porque como bien lo saben los compañeros, en otras exposiciones se alargaba mucho. O sea, estuvimos en una clase del módulo pasado que sí, duramos como 3 clases en exposiciones. Y ayer pues me pareció muy ágil, muy agradable, se entendieron los temas bastante y esa dinámica de hacer preguntas a otros grupos es muy importante porque no todo le queda a uno. Entonces, con ese tipo de preguntas o ese tipo de dudas que uno le quedan, pues muy chévere pues de que el mismo grupo le saque a uno esas dudas. Eso por un lado. En cuanto a mi grupo, creo que no estuvimos tan bien. O sea, tenemos que ser realistas, no podemos decir, oh, yo no puedo decir, no, mi grupo fue el mejor porque realmente no. Nos faltaron cositas por mejorar. Creo que hubiese sido de pronto una exposición mucho mejor si, si de pronto, no sé en qué fallamos, pero sé que no estuvo bien, profe. Entonces, en cuanto a eso, pues no sé, de pronto en una exposición más adelante o en otro momento, pues lo ideal es mejorar esas fallas que tuvimos en este primer intento y no seguir cometiendo los mismos errores. Sería como ese es mi punto de vista, profe. Excelente. Oscar, ¿me recuerdas cuál fue tu equipo? ¿Cuál fue tu arquitecto, perdón? El arquitecto de nosotros fue Van der Roos y mi equipo era con Jim Parrado, con el de Jim, porque pues es el que encabeza ahí la lista, con Jim Ujú. Parrado, profe. Sí, Ajá, sí, perfecto. Miss Van der Roos era el de nosotros, profe. Excelente. Sí, Muy bien. entonces pues como le digo, pues de todas formas, pues pienso que pues estamos para día a día ir corrigiendo ciertas faltas que se nos van presentando y pues igual de todo eso vamos aprendiendo algo bueno. Excelente. Así mismo es, Listo, profe. Oscar. Tomando como base el comentario de Oscar, lo que primero yo les pudiese pedir, así como sale el meme de los WhatsApp con las dos manitos juntas, así, es que nunca se vayan a desanimar porque en a lo mejor una exposición no les haya ido súper bien. ¿Listo? Imaginemos que cada uno de nosotros es como si fuera una especie de diamante en bruto. Y cada exposición, cada entrega, cada materia, cada actividad, cada cosa que hagan dentro de su carrera es un esfuerzo que ustedes mismos van haciendo para empezar a pulir ese diamante, esa piedra,
y que al final, cuando ya llegue el momento de su graduación, que se coloquen su toga y su birrete en su acto, sea el diamante más brillante y más bonito que pueda existir. Tengamos siempre esa mentalidad para que no se vayan a sentir nunca desanimados de que, no, profe, lo que pasa es que a mí me gustaba hacerlo bien, pero nos pasó tal y tal cosa y no pudimos hacerlo. ¿Listo? Solamente para comentar eso rápidamente. Angie, brevemente, porfa. Profe, yo estoy en concuerdo con lo que dice mi compañero. A mí me pareció muy bien cómo distribuimos el tiempo de la clase, porque si todo el mundo quedó del módulo pasado como 3 días haciendo exposiciones, pues no. En cambio, está en una clase hacer todas las exposiciones fue algo muy chévere, fue escuchar pues todos los arquitectos. En mi grupo a mí me gustó cómo trabajamos, cómo nos dimos el trabajo. Siento que nos fue bien, no súper espectacular, pero siento que nos fue bien. Lo único en donde sí hubo un poco enredo fue a la hora de redactar la pregunta, que no sé qué pasó, pero en general a mí me pareció bien, chévere también el trabajo de los demás compañeros de los otros grupos. ¿Y ya? Qué bueno, gracias, Angie. De pronto tu equipo, no me acuerdo, es el que hizo una pregunta que yo no entendía al principio muy bien. ¿Era esa? No me acuerdo. Sí, era de elementos. Es Algo como, así. sí. Sí, yo al principio estaba como que, a ver, ¿cuál era la esencia de la pregunta? Porque a veces sí de pronto esa pregunta no es concisa, no es directa, Sí, entonces puede faltó que a lo mejor la otra profundizar. persona, sí, puede que el expositor no entienda muy bien qué es lo que ustedes desean consultar y a lo mejor cuando vayan a responder, esta no esté como que muy apropiada o a lo mejor ustedes no se sientan tan satisfechos con la respuesta. Eso puede pasar. Ujú. Pero Sí, excelente, profe. muy bien. Eh, no sé si ustedes recuerdan que la noche anterior, el día anterior a la exposición, eh, comentaban de pronto algunas personas en el grupo diciendo, profe, es que eso es muy poquito tiempo, es que no, ¿por qué mejor no lo llevamos a 9 minutos? Y decía otro, mejor porque no lo llevamos a 10 minutos. Si de pronto se dieron cuenta, a lo mejor yo estaba como un poquito cansón, como un poquito quisquilloso, de decir, listo, y les ponía el telefonito por acá para que se escuchara el pitico, pero es porque, bueno, primero tenemos un tiempo limitado eh, y somos un grupo numeroso. Entonces intentamos siempre mantener la misma condición para todos, que a lo mejor uno no vaya a tener menos tiempo y otro vaya a tener más tiempo, o a lo mejor uno ni siquiera vaya a tener tiempo. Entonces, eh, el día anterior, pues sí me tocó dedicar algunos minuticos en literalmente ir contando minuto por minuto, de manera que todos cupiéramos en ese espacio de las 2 horas y yo ser un poquito fastidioso, un poquito necio, de decirle, es que tenemos que entrar a esta hora, a las 8:03, vamos a dar las indicaciones a las 8:05, y de pronto dirán, uy, este profesor como que estaba en la militar o hace tal y tal cosa. No, sino que a lo mejor por la dinámica, por el tiempo, por lo numeroso, toca ser un poquito más meticuloso. Y si nos dimos cuenta, yo había propuesto una hora de finalización específica y aún así siempre se nos desfasaba, por uno u otro motivo, porque a lo mejor un equipo no se pasaba unos segundos o un minuto más de su tiempo, porque a lo mejor en la pregunta y en la respuesta nos extendíamos un poco, porque a lo mejor la presentación no cargaba rápido. Y son esos detallitos externos, aparte de la exposición, que obviamente van consumiendo tiempo. Nos damos cuenta que aunque nosotros vayamos más rápido, más lento, eh, el tiempo sigue corriendo. Ahí no podemos hacer nada, pues el tiempo seguirá corriendo y la idea es intentarlo aprovechar lo mejor posible. En general, pues me siento en agrado escuchando sus comentarios porque siento entonces que funcionó bastante bien la exposición. Creo que en esencia todos pudieron expresar lo más importante de su investigación. A veces nos gustaría seguir exponiendo porque encontramos más información y encontramos algo que
que de pronto a nosotros nos impactó tanto, ya te doy la palabra, Laura, nos impactó tanto que a lo mejor quisiéramos que otra persona lo sepa. Pero ahí siempre debemos estar claros, como tenemos un tiempo limitado, intentamos dejarle como que la abreboca a la persona, y si esa persona logró quedar con una semillita de curiosidad, estoy seguro que esa persona entrará posteriormente, finalizando el curso, mañana, pasado, en un mes, de pronto podrá a investigar más y complementará lo que ustedes expusieron el día de ayer. Laura, te veo con la mano levantada. Coméntanos, por favor. Profe, es más bien como una duda. En el trabajo que debía enviar el, por decirlo así, representante del curso, ¿debían ir los nombres de todos los compañeros que hicieron el trabajo? Eso debería estar en la portada de su presentación, en la primera lámina. ¿Se acuerdan que habíamos comentado de eso? Ok, profe, Es gracias. decir, en la primera hojita donde estaba la indicación de la universidad, el nombre de su arquitecto, el nombre del profe, la fecha, todo eso, ahí debería estar el bloquecito con todos los nombres de ustedes. Vale, profe. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguien más de pronto para dar los comentarios al grupo? ¿Alguien más quisiera intervenir un segundo? Bien. Entonces, digamos como que en las anotaciones que yo realizaba en la jornada de ayer, yo siento que en esencia y en general tuvimos un buen desempeño. De pronto como intentando sacar algunas especies de promedio en las subcalificaciones que hasta ahorita yo llevo. Obviamente esto lo tengo que complementar cuando revise el archivo que ustedes vayan a cargar en la plataforma. Pero creo que los dos ítems más bajitos que yo logré encontrar de todos los 6 que evaluamos fueron el desempeño personal en la exposición y lo que era propiamente la presentación, es decir, el elemento que nos ayudó a ir guiando la exposición, donde estaban las imágenes, los textos. Creo que fueron los dos únicos ítems que en promedio estuvieron un poquito más bajitos. El resto, pues, estuvo, por lo menos superó lo que yo tenía en mente, y eso me pareció bastante bueno. Recordemos nuevamente, estamos en puro entrenamiento. Toda nuestra carrera es un entrenamiento como si fuera un entrenamiento de gimnasio, y estamos acá para ponernos cada vez, como dicen por ahí, para ponernos más fit y tener una mejor composición, una mejor estructura. Cuando vamos al gimnasio es física, pues, y aquí en este caso es académica, creativa. Bien, vamos un momento a, no me voy a extender mucho, solamente voy a leer algunas anotaciones que yo dejé acá. De pronto habrán algunas otras, pero por lo menos creo que fueron las que más me llamaron la atención en cada uno de los equipos. En alguno tendrán poquitas, en algún otro equipo tendrán más. No se preocupen por eso, ¿vale? Voy rápidamente con el equipo de Richard Meyer, que fue el primero en exponer. Creo que solamente fueron un par de observaciones. Primero, no descuidar las tildes en las palabras. Desde la presentación habían muchas palabras que a lo mejor debían de llevar la tilde y esta no lo tenía. Y ampliar más las imágenes. Creo que hubo una parte de su presentación, si no estoy mal, que mostraban, creo que eran como algunas obras del arquitecto, y mostraban como un caminito, algo así, una especie de hoja o algo que me daba esa sensación. Y algunas se veían muy pequeñas, no sé si fue esa presentación. Pero en general, habían algunas imágenes que se veían un poco pequeñas para lo que era una presentación o una exposición como tal. ¿Listo? Recordemos que, aunque ahorita estamos desde un computador, nosotros de pronto podemos acercarnos, ver como un poquito más de detalle, pero imaginemos que estamos sentados en o sea, en un anfiteatro, en una sala de eventos o algo así, y ustedes tienen eso en un proyector o en una mega pantalla. Entonces, todos esos elementos siempre debemos considerarlos para que cada vez nos vaya quedando mejor.
El equipo de Oscar Niemeyer. En este caso, mejorar el manejo del tiempo. Creo que este equipo nos extendimos mucho en las primeras láminas, en las primeras diapositivas, y luego al final nos faltó todavía hablar acerca de lo que era el análisis espacial, y pues obviamente por el tiempo no pudimos hacerlo. Entonces, por eso mi insistencia en yo comentarles. Practiquen bastante, ensayen la presentación, midan su discurso, tengan un relojito al lado, vean si tienen que recortar esto, vean si tienen que de pronto alargar esto otro, no se extiendan tanto en las primeras informaciones como era biografía y información técnica, sino extiéndase más en los dos puntos más gruesos, que era análisis espacial y análisis formal. Este equipo también, no descuidar las tildes en las palabras, en algunas que se veían en la presentación. Incorporar más texto complementario. Recordemos que lo comentamos. No solamente dejar las imágenes en una diapositiva, sino que debemos también complementar lo que quiero dar a entender con esa imagen con algún texto de apoyo. Nunca podemos dejar, en un caso como este, la imagen así sola y escribir un título nomás que diga análisis formal y dejo 6 fotografías y eso es todo, por poner un ejemplo. ¿Ok? Siempre debemos apoyarlo con algún texto, porque si yo le muestro algo, puede que si yo no le digo a la persona qué es lo que me quiero hacer referencia o qué es lo que yo quiero hacer referencia con esa imagen, la persona que está observando la imagen o la presentación puede que a lo mejor interprete otra cosa o vea otra cosa distinta a la que yo quiero que vea. Entonces, para que eso no ocurra, siempre las imágenes acompañadas con un texto de apoyo, alguna línea extra, alguna flecha, algún diagrama, algún bosquejo que ustedes consideren necesario para reafirmar lo que ustedes están explicando. Ajá, no, era este, perdóname, no era el equipo anterior, era este equipo que tenía como que en su diapositiva una especie de como de caminito con varias fotografías como tipo circular, más o menos así, y algunas imágenes se veían como de ladito. Entonces en algún momento, además que eran pequeñas, en algún momento como que yo no sabía muy bien a qué se trataba o no le encontraba sentido y era que tenía que voltear un poquito la cabeza para poder entender con mayor facilidad esa información. El equipo de Fran Lorbay a mejorar los aspectos en la modulación de la voz y la articulación de las palabras del discurso. ¿Listo? Que de pronto no se nos vaya, como a veces uno escucha por ahí, que se nos vaya un poco a enredar la lengua o por querer hablar rápido no se vayan a entender algunas palabras. Practiquemos siempre eso para mejorar. Aumentar el tamaño de las imágenes. Las imágenes en algún momento como que la pasaron muy rápido. Creo que era este equipo el que tenía como unas fotografías dentro de una especie de enlace o algo así, y las imágenes como que se expandían de ahí, no sé si estoy mal, y ese proceso fue como muy rápido. Yo honestamente no logré captar con, aunque sea un mínimo de detalle, esas imágenes. Al momento de plantear la pregunta, seamos bastante concretos en esa cuestión que nos toca emitir. ¿Listo? Si de pronto se nos está ocurriendo, intentemos conformarla brevemente en 1 o 2 segundos de la mejor manera, con las mejores palabras, para que primero sea corta, segundo sea concisa y la otra persona, que es la que va a responder, pueda saber qué es lo que ustedes quieren ahondar y esa persona pueda responder con mayor certeza y mayor pertinencia a lo que ustedes quieran. El equipo de, ya te doy la palabra, Laura. No, o no sé si he referido a esto. Adelante, coméntanos, Laura. Bien, compañeros, para esta mañana Profe, vamos a utilizar unos primeros. estaba revisando lo que tú nos pedías en la presentación número 1 y en ninguna parte dice pues que los integrantes debían ir en esa presentación y nosotros ya enviamos pues nuestra presentación. Ajá, pero No pregunto, dice, pero de pronto no es- pregunto, ¿por qué no colocaron los nombres de ustedes? Si eran los autores de su trabajo. pues porque pensamos que ya
como se sabía que era el grupo que iba a trabajar ese arquitecto, no era necesario. Ok, y de pronto aparece algo en el instructivo PDF. En el que tú nos enviaste que decía como que debía ir en cada exposición. Ujú. Sí, sí lo tengo. Y dice, ¿te lo leo? Ah, no te preocupes, tranquila Laura. Pero ojo, acuérdense que todo lo que ustedes están creando, ustedes son los autores de eso. Es como si de pronto una empresa creara un megaproducto y esa mega empresa y creando ese megaproducto no le coloca hecho por tal empresa o no le coloca la patente. ¿Listo? Es básicamente como eso. O como si alguien escribiera un libro, escribiera un, ¿cómo se conoce? Un super bestseller, y a ese libro pues no le colocan el autor. Y al final, ¿quién hizo ese libro tan espectacular? No sé, me lo encontré en una biblioteca, pero no tiene autor. ¿Listo? Ustedes en todo lo que ustedes vayan a hacer, sea de esta materia, de historia, de taller, de diseño, de metodología, de cualquier cosa, ustedes son los autores creativos, intelectuales de todo lo que produzcan. Obviamente tiene que llevar su nombre en todo. Nunca se vayan a olvidar de eso, ¿listo? De todas formas, no te preocupes, Laura, porque cuando yo entre en la casilla de su equipo, la persona que yo designé para que subiera eso, ya yo sé que aunque no los vaya a ver en la presentación, cada uno de ustedes son los que conforman tu equipo de trabajo. Ok, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Vamos con el equipo de Zaha Hadid. En este caso, creo que yo se lo comenté, aunque hicieron referencia al lugar, o creo que es la ciudad, o el pueblo, o la localidad donde estaba emplazado el proyecto, eh, creo que no lo leí, no sé si de pronto lo comentaron con el discurso, el país donde estaba ubicado, ¿listo? Pero no pasa mayor cosa con eso. Dentro de la identificación de las formas, en mi caso, pues yo no leía claramente esos elementos de triángulos, circunferencias u óvalos que ustedes estaban señalando. Por lo menos no directamente o no explícitamente. ¿Listo? Si a lo mejor de pronto del equipo ustedes dicen, compañeros, pero yo no sé, pero yo como que veo que aquí a lo mejor este arquitecto aquí había un triángulo y a lo mejor aquí había esta composición, una circunferencia, y a lo mejor intentó fusionar todo para que la fachada de ese complejo diera esto como resultado. Ahí puede ser distinto. ¿Listo? Es decir, partiendo de cierta forma, pudiésemos intuir o pudiésemos presumir que se fusionaron estos elementos para lograr tal resultado. Ok, no, Profe, era esa solamente eso. Angie, adelante. qué pena interrumpirte, es que por el chat me están escribiendo que no saben cómo subir eso al Moodle. No sé si tú puedas dar como un mini tutorial para que ellos sepan. Ajá, de pronto hagamos algo. ¿Algún compañero o compañera pudiese facilitarme eh, sus datos de la plataforma? Porque en mi caso lo vamos a ver como si fuera el rol de profesor, que es el que tengo asignado yo. Pero quisiera mostrarlo de pronto en el caso de ustedes con alguno de ustedes, que es el rol de estudiante. Entonces, si hay alguna persona, si quieres lo puede escribir el chat por acá. Me dicen, profe, yo se lo voy a compartir. Me escribe aquí en este chat de Zoom por interno el usuario y contraseña y yo intento iniciar la sesión desde acá a ver cómo se nos apreciará a todos. ¿Alguien de pronto pudiese colaborarnos con eso? Profe, si gusta, yo te comparto mi pantalla y digo por dónde es que O se de puede subir. pronto, ¿ok? Está en la sección 7, ¿sí? Sí, sí, señor. En la sesión número Listo, 7. entonces, Si quieres, dame un segundito, Oscar, y ve preparando todo. Termino de hacer estos comentarios y te doy el pase con la pantalla, ¿vale? listo, profe. Excelente, gracias, Oscar. Bien, ya dijimos el equipo de Zaha Hadid, el equipo de... ay, caramba. El de Mies van der Rohe. Emplear palabras sinónimas en el discurso para evitar la redundancia. ¿Listo? Buscar que cuando estemos hablando, obviamente eso lo hacemos también cuando somos muy, muy atentos y muy conscientes en todo lo que estamos diciendo. Y cuando también nuestra mente va pensando las palabras que vienen a continuación. Entonces,
para de pronto no decir cosas, a ver, ¿cómo puedo? Lo que pasa es que el arquitecto o la arquitecta trabajó con unas formas y estas formas estaban muy bien, no sé, formadas y después la forma triangular y la forma, es decir, como que la repetición de la misma palabra, eh, intentar evitar eso en un discurso. Busquemos palabras sinónimas, obviamente en el caso que existan. Habrán algunos casos en concreto que no, que tiene que ser exactamente esa palabra por tal o determinado motivo, ahí ya no podemos hacer nada. Pero mientras podamos emplear palabras sinónimas en nuestro discurso para evitar la redundancia, eso va a ser muy bueno para nosotros y aumenta nuestro desempeño en la exposición. En algunos casos, yo coloqué por acá, faltaba explicar un poco más las diapositivas. No olvidemos, perdón, un segundito. Se me puso una pantallita por acá. Fue por acá. No olvidemos que la presentación también se tiene que defender por sí sola. Es decir, que a lo mejor esto yo se lo dé a algún otro profesor que ustedes hayan tenido anteriormente o que vayan a tener más adelante. ¿Listo? Y esta presentación se pueda leer sin que ustedes estén al ladito, es decir, sin que a lo mejor Angie esté, profe, mire, lo que pasa es que esto es lo que queremos dar a entender es que es una forma cuadrada, o de pronto venga Oscar, profe, no, lo que pasa es que esto refiere a un espacio contiguo, o de pronto Laura, no, profe, lo que pasa es que esto es un panel de tal o tal cosa, no. Como les decía ahorita, la presentación también tiene que hablar por sí sola. Y por eso mi insistencia en que también las imágenes deben ir acompañadas con texto para que tenga ese efecto final. Este mismo equipo, tener siempre claros los espacios identificados, ya que no se aprecian espacios contiguos al momento de que mostraban ciertas imágenes. Hubo algo que hablaban sobre espacios contiguos y cuando yo observaba la imagen, dentro de lo que yo intentaba extraer de ahí, no era de pronto la percepción que yo tenía. Listo, vamos con el equipo de Frangheri. En el caso del equipo de Frangheri, un detalle, el apellido del profe creo que no estaba bien escrito. Era S-I-M-M, M de mamá, O-N de dedo y S de sapo. Añadir textos en las fotografías para ayudar en la presentación, como comentarios anteriores, no dejar solamente la pura imagen. Emplear más líneas para señalar lo que están analizando. Si de pronto están comentando con una imagen que hay un elemento que tiene forma de pirámide, entonces en una fotografía intentar señalarlo o remarcar un poco más con alguna herramienta de dibujo en el programa que estén empleando para que el espectador pueda focalizar su atención en eso que ustedes están diciendo. Mejorar la proporción de las imágenes, especialmente la del arquitecto, cuando creo que era la segunda diapositiva. Creo que el arquitecto se veía así como que con la carita aplastada, como si lo hubiéramos achicado de los lados y entonces hubiera quedado con esa cara toda alargadita. Intentemos que siempre las fotografías, sea que las vayamos a poner más grandes o más pequeñas, cambiarles el tamaño, pero que al final siempre nos quede proporcionada. Y por último, en algunos casos vi poca correspondencia entre las imágenes que estaban presentando con lo que estaban explicando en el discurso. Recuerden que si estamos mostrando algo y estamos diciendo algo en específico, la imagen o el gráfico o la ilustración tiene que estar relacionada con lo que ustedes están explicando. ¿Listo? Para que obviamente la persona que vaya recibiendo la información pueda conectar las dos informaciones, la información gráfica y la información textual, junto con la información auditiva, y entre todo pues se va consolidando el mensaje. El equipo de Luis Can, no olvidar las tildes en las palabras, incluir más fotos en las primeras diapositivas, creo que había mucho texto en esas primeras y no se apreciaba mucha, de pronto alguna fotografía del arquitecto o alguna fotografía de la obra.
A mejorar la proporción de las imágenes presentadas. Rápidamente, el equipo de Santiago Calatrava. Dice por acá, tengo anotado por aquí, nos observó el nombre del profe en la diapositiva inicial. Estuvo grave eso, no mentira. Señalar más las imágenes con aquello que desean explicar. Nuevamente lo que ya he venido recalcando. No olvidar las tildes en las palabras. Ojo, con lo que yo aquí en mayúscula. Un material no es lo mismo que textura. Y creo que no solamente lo llegué a escuchar en nuestro grupo de la mañana, en el grupo de la noche en algún par de ocasiones. El material no es lo mismo que la textura. La textura más bien viene siendo como una propiedad que se puede ver o sentir de un material. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una columna de concreto vaciado. Tiene una textura visual y cuando le paso la mano, tiene esa textura rugosa. Eso entonces es la textura táctil en ese momento. Creo que lo comentamos en algún momento en las primeras sesiones. Si es de pronto, no lo sé, un espejo. Un espejo a lo mejor no tiene textura visual, porque obviamente como que no se ve mayor cosa. Al pasarle ustedes la mano, la superficie es lisa, es suave, eso es lo relacionado a la textura. Es decir, la característica o una propiedad que tiene, en este caso un material, que es el vidrio o el espejo, es de textura lisa o de superficies lisas en su gran mayoría, para no decir en todas. A mejorar la correspondencia de las imágenes y la diapositiva con lo que se está exponiendo, nuevamente. Que lo que estemos diciendo, lo que estemos comentando, esté relacionado con lo que el espectador está observando en ese momento. En algunas láminas se apreció mucho espacio vacío, mejorar la distribución del contenido. Falta texto para apoyar la parte gráfica, aumentar tamaño de algunas fotografías e imágenes. El equipo de Le Corbusier, en cuanto al análisis formal y espacial, no se aprecia que exista un espacio interior a otro. Mejorar en la modulación de la voz y la articulación de las palabras en el discurso. Verificar si en la constitución urbanística de lo estudiado existe una organización central o centralizada. Cuando ustedes creo que mostraron una vista aérea de donde estaba la edificación con el entorno inmediato, creo que en algún momento comentaban, es que existe una organización central de todo lo que está alrededor. A mí me dificultó un poco llegar a observar ese detallito. Habría que ver con un poco más de profundidad si toda la edificación o si todo el entorno urbanístico o el contexto inmediato gira en torno a la importancia que tenga esa edificación. Si eso es así, entonces cabe decir que es una organización, en este caso, hablando del punto de vista urbanístico, central o centralizada. El equipo de Walter Gropius, mejorar el contraste entre el color del texto y el color y el diseño del fondo. En algunos casos, prácticamente era casi imposible la lectura de dichos textos. Mejoremos, y eso de pronto para todos los equipos, cuando vamos a colocar textos, que estos tengan, o que el texto, el color del texto tenga un buen contraste con lo que va teniendo en el fondo. Si al fondo tengo muchos colores, o tengo unas tonalidades en específica, y tengo un texto color blanco, intentemos emplear alguna técnica de formato del texto que al final la persona pueda leer bien. Por ejemplo, si estamos en una presentación de PowerPoint, saco el caso de PowerPoint porque es donde creo que yo lo he hecho con bastante facilidad. En esta herramienta de PowerPoint, nosotros podemos al texto colocarle un contorno. Entonces ese contorno puede ser con un color diametralmente opuesto al que estoy poniéndole a esa letra. Puedo acentuar eso colocándole una sombra difuminada en negro o en color oscuro para que aún así el texto resalte más a la vista y la lectura sea mucho más sencilla. Dice por acá, ojo, volumen no es lo mismo que forma.
Un rectángulo no es el volumen. Creo que en algún momento se les escapó ese detallito por ahí. Igual no pasa nada porque estamos mejorando. Un volumen siempre va referido a elementos tridimensionales como cubos, paralelepípedos, cilindros, y formas refiere más a elementos bidimensionales o planos, rectángulos, circunferencias, triángulos, elipses, cuadrados, entre otros. Santiago, ibas a comentar algo rápidamente, porfa. Bueno, pues esa es parte de la clase. Lo que pasa es que hay compañeros que están aún en sala de espera. A ver si los dejas entrar. Qué pena, bro. Tengo uno solo, a Oscar, y ya está entrando. Vale, gracias, bro. Listo, muchísimas gracias. ¿Qué otra observación por acá? No olvidar las tildes en las palabras. En varias diapositivas se apreciaron distintos tipos de letra y formatos que desmejoraban la unidad de la presentación. Este fue un tip que yo les dije el día anterior. Intentemos crear o establecer entre nosotros mismos criterios compositivos de cada lámina, de cada diapositiva, y digan, bueno, compañeros, vamos a hacer algo. Todas las láminas van a ser color verde. Esas láminas todas van a llevar una franjita amarilla a la parte derecha y a la parte izquierda como para centrar lo que estamos presentando. Los títulos van a ir en la parte superior derecha en color naranja. El texto se va a ubicar en la mitad izquierda del espacio restante. Las imágenes se van a colocar en la mitad derecha. En la siguiente, para que no se aprecie tanta monotonía, cambiamos las posiciones para que entonces empezar a jugar más con ese tipo de cosas. La letra que vamos a emplear de pronto en los textos se va a llamar Times New Roman de tamaño 50, negrita, itálica. La letra del contenido se va a llamar Arial Narrow en tamaño 18. La palabra que a lo mejor vamos a enfocar en que el espectador queremos que aprecie, la vamos a resaltar o le vamos a poner otro color un poquito más llamativo para que esa persona vea esa palabra en detalle cuando estemos exponiendo. ¿Listo? Estos pequeños criterios les van a ayudar a que toda una presentación en general siempre se observe armónica, en unidad, en que fue todo el equipo que hizo todo el trabajo y no de pronto que, por poner el caso, Santiago hizo la primera, después Laura hizo la segunda, Oscar hizo la tercera, Laura la cuarta, César la quinta y Sofía la última. Y al final, Angie se encargó de juntarlas una detrás de otra, pero se nos pasó por alto unificar el trabajo de cada quien. Para que eso no ocurra, ustedes mismos establezcan criterios para sus presentaciones. Pero luego no hay una, digamos que una norma o un criterio universal para, como hablar de la norma ICONTEC, por ejemplo. No hay un criterio universal al que uno se pueda ceñir o se pueda orientar para tener un común denominador en la presentación de los trabajos. No, para cuando son presentaciones PowerPoint no, es bastante libre. Si ya son de pronto documentos como con programas tipo procesador de texto como Word, pues ya habrán normativas, por decir las normas APA, que a lo mejor uno se tiene o le pide al profesor, esto tiene que ir con normas APA. Los márgenes son de tantos centímetros, el interlineado es de tanto, los títulos van en tal tamaño, sí. El contenido, ¿listo? En caso de PowerPoint es una gran ventaja porque hasta ahorita no hay, digamos, un canon preestablecido. Ojo, sí hay tips que nos ayudan a que una presentación sea mejor, que es indicar un tamaño de letra específico. Obviamente, siempre tiene que ser considerablemente mayor al tamaño del texto que uno emplea en un documento de Word, por decir algún procesador de texto. ¿Listo? No, pero la referencia, profesor, es porque en todos los trabajos yo encontré el concepto sustancial. Es decir, yo aprendí de los trabajos de los compañeros. Aprendí bastante. Ajá. Muchas cosas no las sabía. Y la parte esencial del trabajo para mí estuvo pues informativa y excelente. Es un juicio personal. Ajá. Pero entonces el sofisma como que trata de extraer y de reducirle valor ante usted del trabajo que se hace. Y la parte fundamental, que es la que más nos interesa, pues trata como de dispersarse por estos pequeños detalles, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero
o mejor dicho, el concepto es, pues creemos una norma que no nos distraiga las cosas fundamentales porque se trata de opacar lo bueno del trabajo, ¿no? Entonces yo a todo el mundo le entendí, a todo el mundo le oí bien y de todo el mundo aprendí. Y yo tengo aquí pues un resumen que hice de cada trabajo y a mí me pareció pues importante, la verdad. Ese es mi concepto personal. En ese caso no Pero, lo podemos hacer, César, porque es como si a nosotros y nosotros le dijéramos también a cualquier arquitecto de todo este planeta, es que las columnas tienen que ser cuadradas de 30 por 30 en todas las edificaciones que tú vayas a construir. O que todas las paredes de una edificación no pueden llevar ninguna ventana. No. En no, es este que no caso es no. eso. No podemos en este sentido condicionar. Primero, lo que tú dices desde un punto de vista tiene sentido. Es decir, hay una información a expresar que es el análisis como tal. El análisis formal, espacial, cómo observamos esto, el arquitecto, dónde está ubicado, listo. Pero ojo, nosotros no estamos en una carrera cualquiera. Estamos en arquitectura. Arquitectura es muy distinto a estudiar odontología, a estudiar medicina, a estudiar ingeniería civil, a estudiar contaduría, etc. En un estudiante de arquitectura, en todo lo que haga, y eso no se nos puede olvidar nunca, en todo lo que haga, tiene que tener la impronta de diseño o de arquitecto. En cada cosa, lo más mínimo que sea. En los apuntes que elabore en casa, en las presentaciones que haga, en el discurso, en las maquetas, en una memoria descriptiva que presente, en un trabajo escrito, en todo, cuando alguien, si yo agarro un trabajo tuyo, César, de pronto, estando de pronto un poquito más adelantado, en un quinto semestre, y yo le doy ese trabajo a una persona cualquiera, esa persona enseguida tiene que poder asociar que esa producción la hizo o un arquitecto o un diseñador o alguien relacionado con arte y creatividad. Si me dicen, que este trabajo lo pudo haber hecho, según mi perspectiva, un odontólogo, un contador, una secretaria, un administrador, un ingeniero civil, entonces nos falta mejorar en ese aspecto. La parte del diseño en todo lo que hagamos, no solamente en el contenido, en la forma de mostrar el contenido, eso nunca puede estar desligado. No recuerdo si fue en este grupo o en el grupo de la noche, creo que estaban exponiendo una edificación, si no sé si fue el de Oscar Niemeyer, que tenía como unas columnas en T. No recuerdo si fue en este grupo o en el de la noche. De pronto que me confirme el equipo de Oscar Niemeyer, no recuerdo muy bien, que era una edificación toda alargada y tenía unas columnas que por abajo tenían como una forma, una especie de T, pero con puras líneas curvas. Y ese elemento, que era constructivo y estructural, se repetía varias veces en la fachada. Entonces, recuerdo que cuando yo vi la imagen, al final yo hice el comentario. Y observemos que en este caso, la intencionalidad y el diseño que se le dio a la columna. El arquitecto pudo haber colocado una simple columna cuadrado rectangular. Pregunto, ¿hubiese tenido el mismo efecto en la edificación si en vez de haber colocado, en vez de haber diseñado esas columnas tan especiales que hacen única esa edificación, hubiésemos empleado unas simples columnas cuadradas? Pregunto, ¿hubiera tenido el Profesor, mismo es que, efecto? perdón, pero es que no estábamos hablando de la singularidad, sino de la generalidad. Entonces, la anotación que yo le quería hacer era asociada con la generalidad en el sentido de la esquematización de los trabajos para que no nos generen distracción sobre lo fundamental. Eso es todo. No, es que Entonces, no es, lo es que que no es usted está diciendo, distracción, César. ¿no? Bueno, No, sino que entonces no. todo es una unidad y eso no se nos puede olvidar. Todo es una unidad. Cuando nosotros estamos viendo un proyecto, en este caso, cuando yo estoy viendo su proyecto, su presentación, además de yo ver y enfocarme en contenido, yo tengo que ver todo,
diseño, presentación, las tildes, las imágenes, las organizaciones, cómo están los textos, si el texto está más grande, si el texto más pequeño, porque todo es una unidad. Claro, estamos de acuerdo. Lo que Ujú. le quiero decir simplemente es no extendiéndonos al sello de cada quien, sino a las generalidades de los trabajos para que podamos extraer la parte fundamental, no es más, la parte esencial. Por eso le dije desde el principio que lo que yo vi, pues para mí fue nutritivo, porque yo aprendí muchas cosas de todos los trabajos, de información que no tenía ni idea, y la parte menuda, la parte sencilla, pues parece que no hubiera estado muy construida a la perfección, y entonces pues pensaban que pudiera haber una norma que nos generalizara las cosas perfectas para poder absorber con facilidad lo fundamental, no es No, más. Pero no, yo le entendí, para la profesor, y presentación no, para presentación no, César. Por lo menos para presentación tenemos esa gran ventaja de que podemos expresarnos con mayor libertad aún. Que sí hay tips, como te comentaba ahorita, sí, sí los hay. Y podemos de pronto investigar en internet y buscar de pronto artículos o páginas o blogs que muestren cómo hacer mejores presentaciones, presentaciones efectivas, cómo de pronto impactar a una persona con una presentación. Y estoy seguro que encontraremos muchos tips que uno dice, ah, mira, yo creo que sí tienes razón. O a lo mejor digamos, no, no estoy de acuerdo con esta persona, no creo que esto sea bien por tal o por esto y por esto. O a lo mejor lo que dice esa persona es muy genérico y no se aplica a nuestra parte de arquitectura como tal. ¿Listo? bueno, Pero en cuanto a establecer una norma para presentaciones de pronto PowerPoint o algo similar, no. Tenemos esa ventaja. Y eso por lo menos para nosotros como estudiantes, como diseñadores, es bueno. Ya vendrán otras materias como metodología de la investigación, cuando empiecen a ir elaborando su proyecto de grado, que además de una edificación, tengan que presentar un trabajo escrito con su todo planteamiento de problema, objetivos, capítulo primero, bases teóricas, todo. Y ahí sí, ahí tienen una, y eso no me gusta llamarlo así, pero es así. Ahí hay una camisa de fuerza estructural de cómo se debe presentar ese tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo sí lleva una estructura como tal, una norma preestablecida. Y te darás cuenta que cuando llegue ese momento, tu maqueta, tú la presentas como según tu criterio de arquitecto y de diseñador que vas a defender en ese momento, te parece más agradable. Una maqueta en blanco, una maqueta en negro, una maqueta de vidrio, una maqueta de madera, una maqueta de cartón. Los planos impresos en papel, en pergamino, a color o blanco y negro, tamaño más grande, tamaño más pequeño, vertical, horizontal, toda esa parte es la que sale de dentro de nosotros como parte creativa. Entonces, siempre en los trabajos, por lo menos y en el ejercicio que hicimos, en cuanto a presentación, ustedes dejan salir la parte creativa. ¿Listo? Creo que se dan cuenta, yo no les dije, todas las presentaciones tienen que ser fondo blanco, no. Todas las presentaciones tienen que ser verdes con rojo, tampoco. Les dejé completamente. Si se observan, los comentarios o la retroalimentación no está muy asociada al contenido porque en cuanto al contenido no vi mayor detalle. Como concuerdo contigo, habían muchas cosas que desde mi punto de vista yo desconocía. Por ejemplo, lo comentaron los chicos de la Casa de la Cascada. Aunque yo no he ahondado mucho, pero dijeron, es que en algún momento la tenían los señores de Kaufman, pero después ellos las dejaron y ahora es un museo. Esa parte yo no la conocía o no la había leído hasta ese momento. Quiere decir que para mí fue información nueva. Por eso digo, en cuanto al contenido, yo no encontré mayor observación. Uno que otro, como ya han escuchado, una que otra equipo, les dije, esto no está correcto, recuerden que esto no lo podemos decir, recuerden que un volumen no es lo mismo que una forma, ¿listo? En casos muy puntuales. Porque en general esa parte estuvo bastante bien, pero hay otras que debemos siempre ir mejorando porque estamos en una carrera artística y creativa. Entonces, en nuestra mente habrán algunos momentos en que nos digan, estas son las condiciones de tu presentación.
o este es el esquema, la estructura en cómo lo tienes que presentar. En otras a lo mejor les dirán, den rienda suelta a su mente y ustedes verán cómo lo van a presentar. ¿Listo? Es simplemente para equilibrar todo en nuestro proceso de formación. Finalizo brevemente con el equipo de Norman Foster. Mejorar el manejo del tiempo, mejorar aspectos visuales de la presentación, como las fuentes empleadas en lo que fue cada una de las láminas. Si estamos hablando de contactos de formas o figuras, un contacto cara a cara es propio de volúmenes y un contacto lado a lado es propio de figuras planas. Es decir, las aristas pertenecen a los sólidos o a los volúmenes y los lados pertenecen a las formas o a las figuras planas. ¿Listo? Bien. Esto era básicamente lo que quería comentar. Me extendí un poco, no lo quería hacer, pero bueno, nunca está de más que podamos tener este tipo de retroalimentación en cada una de las actividades, ¿vale? Voy a aprovechar rápidamente. Oscar, ¿estás por acá? ¿Ortiz o La Torre? No me acuerdo. El Oscar que me dijo, profe, yo puedo compartir pantalla para que vean cómo. Ortiz. Creo que fue Ortiz. Ortiz, ¿sí? Sí, sí. Listo. Oscar, vamos a compartir rápidamente pantalla para que todos los Sí, compañeros por podamos ver en la sección donde se debe cargar. Creo que ya ven, ¿sí? Sí, ahí sí estamos observando tu pantalla. Listo, muchachos, compañeros. Lo ideal es, igual, sabemos entrar todos a la plataforma. Ujú. Entramos a la sección 7, donde dice evaluación y taller. Le damos ahí, se abre otro enlace. Uy, espera. Segundito que no me dejó por acá. Se abre y vuelve y nos sale esta pestaña. ¿Sí están viendo, sí? Sí. Ujú. Y acá donde dice estado de entrega, pues como no se ha entregado nada, pues aparece así. Acá una opción que dice agregar entrega. Agregar entrega, Se correcto. le da ahí, vuelve y abre otra pestaña y acá donde dice los archivos. Se abre en la carpetica de archivos, en esta que le estoy señalando ahí, y ese ya los envía directamente a su computador donde tengan pues todos sus documentos, le dan ahí. En este caso pues yo no lo hago porque pues no tengo el archivo y ya suben el documento donde dice guardar cambios. Ya ahí la misma plataforma le va dando los pasos, le da guardar cambios y ya queda subido ahí el trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Profe, una También pregunta. podemos, dame un segundito, también podemos utilizar la forma en que podemos partir nuestra pantalla de nuestro computador en dos. En un lado de pronto tenemos la plataforma, en el otro lado tenemos la carpeta donde está guardado y podemos arrastrar y soltar en esa flechita azul grande que aparece ahí. ¿Nos las muestras otra vez, Oscar, porfa? Ah, sí, señor, sí, también Ok, esa es otra muy buena esa opción, más modalidad fácil. de pronto puede ser uno o puede ser varios archivos. Al final guardamos cambios y no sé si hay un paso siguiente a ese que diga ahora sí finalizar tarea o entregar tarea, enviar tarea, algo así. Al final, después de guardar cambios, al final aparece la opción de la que acá se menciona, profe, qué pena, y ya automáticamente lo sube. Ok. Y cuando lo suben, llega normalmente un mensaje al correo electrónico que está asociado a uno, dice, su trabajo fue entregado o no contestar este correo, que le confirma a uno que sí fue entregado. Si no, le aparece una barrita roja ahí mismo que quiere decir que no fue entregado el trabajo o no se lo aceptó por lo que de pronto el peso del mismo trabajo o alguna cosa. Si le sale rojo es porque no lo aceptó, entonces toca mirar a ver qué fue lo que pasó. Exactamente. Ojo, y hay que estar muy atentos al final de enviar correctamente la tarea para que ésta no vaya a quedar como borrador. A veces eso a mí me pasó con muchos cursos de compañeros de ustedes anteriores, que literalmente pasé todo un mes diciéndole, por favor, carguemos bien los elementos en la plataforma, que no vayan a quedar como borrador, que no vayan a quedar como borrador. Recordemos que, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando nosotros estamos redactando un correo electrónico en Google, en Gmail, en Hotmail, en MSN, lo que sea, cualquier proveedor de correo electrónico. Al nosotros redactar un correo y no darle enviar,
tenemos la gran ventaja últimamente de que eso queda guardado como borrador. ¿Listo? Si no lo hemos terminado, podemos volver posteriormente, finalizar nuestro correo y luego darle ahora sí enviar. Si nosotros no le damos a ese correo que está guardado como borrador enviar, la otra persona, el destinatario, se va a quedar con las manitos así, esperando a que llegue su correo. Y ustedes de pronto pudieron redactar el correo más bonito que les haya salido hasta ahorita de inspiración. Pero si no cargamos correctamente la tarea, esta no quedará propiamente asentada en la plataforma. Entonces es como si hubiesen preparado la tarea, pero le faltara algo más y se les quedó así, finalizó el tiempo y su tarea quedó como borrador, como si fuera una especie de limbo en el Moodle, una cuestión así. ¿Listo? Entonces, porfa, no solamente aquí, en todas las materias que ustedes tengan que cargar cosas en nuestra plataforma educativa, cerciórense siempre de que quede bien entregada con la opción de cargar tarea, enviar tarea, como lo decía Oscar. Cuando ustedes hacen ese proceso y todo salió bien, les llega o un correo electrónico a su bandeja de notificaciones, o a veces si no les llega ahí, un mensajito a la plataforma propia como una notificación. Creo que en la campanita debe salir. Y dice, Santiago, acabas de actualizar correctamente tu tarea número 5, por inventarme una información. ¿Vale? Para que no se nos vaya a pasar ese detallito. Bien, compañeros y compañeras. Alguien iba a comentar algo, perdón. Es que Camilo, ajá. resulta que nuestra exposición es muy grande, entonces no sabemos cómo subirla. ¿Pesa mucho? Sí, ¿Cuánto pesa ahorita, Camilo? Perdón. pesa 39 MB. 30 megas. ¿Ya la presentación intentaron comprimirla? Ya la comprimimos y sigue pesando igual. Sigue pesando eso. Pueden de Sí, señor. pronto intentar hacer lo siguiente, en ese caso en particular. ¿Ustedes la hicieron en un programa como PowerPoint? No, señor. No. ¿En qué programa lo hicieron? En Illustrator. En Illustrator. Si esa presentación de pronto la intentan exportar o imprimir como PDF, ¿no les queda de pronto un poquito más pequeña de tamaño? No, ya está en PDF. Ya está en PDF. Sí, señor. Entonces, último recurso en este caso, Profe, si se me quiere ocurre. Ajá, perdóname. en zip. Sí, por eso, zip es Mm, comprimido, sea zip o sea RAR, es un archivo comprimido, pero me estás diciendo que aún así, sí, estando sí, comprimido, sigue pesando 30 y tantos megas. sí, señor. Entonces, ¿qué se me ocurre en ese caso? Que el archivo lo puedan de pronto cargar en alguna nube o un drive que ustedes tengan. En Google Drive, en Dropbox, en Mega, en alguna de estas herramientas de almacenamiento de tipo nube. ¿Listo? Y luego el enlace que tiene ese documento me lo copian como tarea o como respuesta o en una hoja en Word, me lo pegan y me adjuntan esa hoja de Word, de manera que cuando yo entre a revisar con ese link me remita a su presentación, me dé acceso a su presentación y yo la pueda ver. Esa podría ser otra forma. Vale, sí, señor. Muchas ¿Listo? gracias. Perfecto. Oscar Latorre, ¿ibas a comentar algo más? Oscar, ¿ibas a comentar algo más? Que te vi con la mano levantada ahorita. Sí, profe, yo les iba a comentar a los compañeros que no sé si de pronto hicieron la modificación de las imágenes dentro de la presentación, porque de pronto les está quedando muy pesado, es porque las imágenes están yendo pues con toda la resolución dentro de la presentación. Entonces, en la presentación, lo que se puede hacer es comprimir cada una de las imágenes para que eso también le baje calidad y al hacerlo un archivo PDF, pues les quede mucho más bajo. Eso puede ser. Si estamos empleando herramientas como PowerPoint, hay una opción en la pestaña que tiene que ver con formato, en la parte de arriba, en la cinta de opciones, hay una pestañita casi que a la derecha, cuando ustedes seleccionan una imagen, se abre una que creo que se llama formato, y una de las opciones que está en la parte izquierda
dice comprimir imágenes, por lo menos lo que los hagan por PowerPoint. Y ustedes pueden tener varios tipos de compresión para aligerar el tamaño de su documento. Hay unas en que ustedes de pronto al insertar una imagen, no todo les sirve y ustedes recortan la imagen para mostrar solamente lo que ustedes quieren que las otras personas vean. Pero resulta que PowerPoint conserva todo lo que está alrededor, todo lo que fue recortado y lo tiene almacenado en ese archivo. Dentro de esas opciones, ustedes también pueden decir que quieren borrar todas esas imágenes recortadas. Es decir, que todo aquello que se recortó, todo aquel desperdicio de papel, digámoslo así, que ustedes lo boten a la basura. También pueden comprimir las imágenes con ciertas resoluciones. Y ahí les dice, creo que 96 dpi, 150 dpi, 300 dpi o no comprimir imágenes. Entonces dice, esta resolución se asocia mejor para enviar documentos por correo electrónico. Esta se asocia más cuando quieren trabajar con tales y tales cosas. Prueben a ver ahí. Y también el compañero que estaba trabajando con el Illustrator mira a ver si al momento de generar el PDF no lo generan con la máxima resolución, sino bajándole un poco más o bajándole la calidad también a las imágenes, de manera que pueda entrar dentro de los 12 megabytes. Si aún así nada de eso funciona, entonces vamos al último recurso de ahorita, que era el poder meterlo en alguna nube y me comparten a mí el enlace para yo poder descargar su presentación, ¿vale? Vale, sí, señor. Listo. Bien, vamos entonces a aprovechar nuestros minutos restantes de la clase de hoy para la temática que vamos a empezar. De pronto puede ser que por el compartir, la discusión y esto, la completemos mañana. Si la podemos completar hoy, mucho mejor. Esteban, ¿necesitabas comentar algo? Adelante. Buenos días, profe. Buenos Sí, días. es que, bueno, en mi grupo hicimos la presentación en una plataforma web, pero no podemos exportarla a PowerPoint o, digamos, imágenes porque es como interactiva, así la presentación. Entonces, no sé si le podamos, digamos, o sea, enviarle un archivo Word que tenga el link y lo lleve a esa presentación. ¿Se puede hacer eso o cómo Sí, podemos? sí, de pronto la plataforma con que ustedes lo hacen, no sé si fue la que empleó la del equipo de... ¿Era cuál? No sé, era Era la de el Franjoy Emaze. Wright. Ajá, era la plataforma Emaze, no sé si fue esa. No Creo recuerdo que se muy bien. llama Genial. O Geniali, algo así, Geniality o Sí, sí, Genial. sí. ¿Ok? Observen si esa plataforma les deja exportar el documento a PDF. A ver, si le No, deja profe, exportar a es que PDF, para ¿no? exportarlo nos toca pagar. Ay, es que tienen una cuenta gratuita. Me pasa como el Zoom. No, mentira. ¿Listo? No te preocupes, no pasa nada. Entonces, en ese caso, pues ofrézcanme el enlace. Me presumo que eso genera un enlace para que cualquier persona lo pueda observar. Entonces, en una hojita de Word, me escriben, profe, somos el equipo número tal, el arquitecto es este es el enlace, y cuando ya yo entre en el documento y le dé clic, me debería llevar a su presentación en línea. Listo, profe, gracias. ¿No? Entonces, Excelente, con mucho gusto. Ojo, si en gracias. algún momento, ahora que me acordé también, creo que fue con Cristian, tu documento al generarlo o al crearlo como PDF te sigue pesando 30 o 30 y tantos megas. Otra opción podría ser intentar irnos a páginas sin ánimos de publicidad, como por ejemplo la de I Love PDF, que entre todas las opciones que tiene esa página, puedes comprimir un documento PDF. Inclusive tú puedes seleccionar el nivel de compresión. Compresión estándar, es decir, baja el tamaño sin desmejorar calidad de imagen y al final te va a quedar aproximadamente tantos megas, una compresión mínima o una compresión máxima. Creo que esa página funciona así. Entonces pueden también probar eso. Al final el archivo comprimido lo abren. Si ustedes observan que se ve bien, aceptable, listo, lo pueden cargar. ¿Vale? Excelente. Bueno. Listo, compañeros. Ahora sí. En la jornada de hoy, Dios mediante, vamos a estudiar una temática también de nuestra bibliografía que nos está sirviendo como orientación y es lo relacionado con
criterios ordenadores. Permíteme buscar la página y ya les comparto la pantalla. Cuando empecemos ahorita a estudiar esta temática, me gustaría que con cada punto que estemos estudiando, cada equipo pueda realizar esa especie de conexión o de equiparación con lo que es su ejercicio que hicimos en la jornada de ayer. ¿Listo? Es decir, que si hablamos de pronto del tema de la simetría, entonces enseguida que se nos venga nuestra edificación a la mente y digamos, yo creo que esta edificación, yo creo que se le aprecia un eje de simetría por acá porque parece que fuera el mismo para un lado como el mismo para el otro. Entonces, vamos a aprovechar ahorita estos minutos que tenemos de nuestra sesión de hoy. Y en la sesión de mañana vamos a hacer un ejercicio en clase por equipo. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que va a ser nuestra sesión de mañana, vamos a hacer un ejercicio por equipo de trabajo, ¿ok? En la cual vamos a tener que aplicar estos principios ordenadores en algunas composiciones sencillas que vamos a hacer a mano. Perfecto. Entonces, para que de pronto, si tenemos cerca algunas hojitas de reciclaje, si tenemos algún lápiz o algo que nos ayude a trazar, a medio de pronto dibujar o algo, para hacer este tipo de actividad. ¿Listo? Bien, permítame compartir. Yo tengo una pregunta. Ya, Cristian, adelante. Profe, pues yo tengo la pregunta de que si con usted vamos a hacer alguna clase de proyecto donde tengamos que hacer alguna maqueta o algo así. Sí, y ahí es donde vamos. Ahorita, con esta temática de estos principios ordenadores, vamos a empezar la transición de esta parte que es bastante teórica con todo lo que va quedando, que ya es bastante práctico, y como estamos ahorita trabajando en equipo, en algún momento van ustedes a tener que reunirse, de pronto un día o 2 días o algo, para las distintas actividades que ya van a ir de aquí en adelante. Les comento rápidamente. El día de mañana vamos a tener una actividad. Esa actividad, pues obviamente la vamos a hacer mediante la plataforma de Zoom, nuestras clases cotidianas. El ejercicio va a ser básicamente en que yo les voy a dar a ustedes unas directrices, unas indicaciones para crear una composición. Esta composición será con unas formas, que si circunferencias, que si rectángulos, que si hexágonos, que si triángulos, dependiendo las indicaciones que yo les dé. Ustedes van a contar con un tiempo específico y limitado y van a crear muy a mano, o de pronto si lo quieren hacer, de pronto en alguna plataforma como tipo PowerPoint, de pronto, van a crear esas presentaciones cumpliendo los criterios que yo les voy a comentar. En la segunda parte de la clase intentamos mostrarla a modo de galería lo más rápido posible. En estos ejercicios compositivos vamos a tener que aplicar los principios ordenadores y la temática que hemos estudiado hasta este momento, porque en todo eso poco a poco vamos a ir reflejando el contenido. Luego, la semana entrante, como todo lo que vamos a hacer en estos próximos par de días será puro blanco y negro, yo les dejaré un enlace para que este fin de semana, primeramente, investiguemos un poco más acerca de lo que podría darnos a nosotros ciertas luces como una teoría del color. ¿Listo? De pronto que son colores, los colores primarios, los colores secundarios, colores complementarios, colores que están contiguos a otros, etc. El círculo cromático, colores cálidos, colores fríos, tierras, etc. ¿Listo? Porque esas composiciones las vamos a tener que pasar a color. Una vez que tengamos esas composiciones que hemos creado en todos estos días y ya la tengamos a color, vamos a tener que seleccionar una de ellas para llevarlas a 3D. Entonces, el equipo va a decir,
De las 8 composiciones que nos tocaron hacer, vamos a seleccionar esta. Y esa ustedes la van a convertir a 3D, es decir, la vamos a llevar de una bidimensionalidad a una tridimensionalidad, y en las clases sucesivas, mediante correcciones, iremos transformando, complementando esa composición volumétrica para entonces que al final poder aplicar todos estos tópicos que hemos visto durante nuestro curso, y al final de esta asignatura realizar la presentación final. Y tiene que ser todo el proceso completo. Desde que teníamos los garabaticos hechos a mano en papel hasta que tenemos la obra volumétrica finalizada con todo su análisis, su memoria descriptiva, los principios ordenadores, las conexiones cara a cara, análisis formal, espacial, conexiones, envolventes, todo eso. Ojo, vamos a crear como un volumen sin función. No le vamos a dar función, ya tendremos del curso siguiente en adelante para aplicar funciones hasta que ustedes se gradúen. Ahorita nos vamos a centrar en composiciones, en criterios compositivos, en criterios ordenadores y en lo que sería como como el envolvente, digámoslo de esa manera. Paula, rápidamente, por favor, para continuar. Profe, una pregunta, ¿será que usted nos podría enviar su correo para poder darle el acceso para ver el archivo del trabajo? Claro, cualquier cosa está en la plataforma, pero ya lo escribo por aquí también. Perdón. Ahí se fue. Creo que lo escribí bien. Sí, creo que está bien escrito. Gracias. Es mi primer nombre, mi primer apellido, @gmail.com. Bien. Entonces, vamos a compartir rápidamente pantalla. Me confirman, porfa, que ya podamos estar viendo nuestro libro. Señor, ya sé. Perfecto. Bien. Si de pronto nosotros escuchamos esa palabra o esa expresión llamada principios ordenadores, ¿a qué creemos se nos está haciendo referencia? Cuando hablamos de pronto, cuando escuchamos esa expresión de principios ordenadores, ¿a qué se nos estará haciendo referencia? Al inicio para el proceso de diseño, o sea, como el parámetro inicial para iniciar un proceso de diseño, como tener características para ello, para Sí, iniciar esos. podríamos decir así. Cuando de pronto nosotros escuchamos solamente la palabra principios, ¿a qué se nos viene a la mente? ¿Con qué lo podemos relacionar? A veces nosotros escuchamos... Perdón. Profe, yo pienso que Vayamos levantando la manita si no principios se nos confunden ordenadores es los audios. como... A ver, Laura, que levantó aquí la manito. Perdón, ¿a una base o a una norma? Una base o una norma podría ser. Brandon, adelante. Brandon. Pues, profe, lo que yo entiendo por principios ordenadores es como... ¿Cómo qué, perdón? Creo que se le fue el audio sin querer. ¿Se le fue el audio, Brandon? Creo que sí. Joaquín, adelante, por favor. Profe, yo pues según lo que acabé de buscar por principios son ideas generales con las que se basa el diseñador para crear un proyecto. Ajá, hablando en cuanto a esto, sí, me parece muy bien, muy acertado. Excelente. Cuando de pronto alguien dice por ahí, es que esa persona sí tiene principios, ¿qué le estamos dando a entender a una persona? ¿Qué creemos nosotros le estamos dando a entender? Que es una persona muy educada, muy estricta en cuanto a su comportamiento y su forma de ser con las demás personas.
Ok, sí, también podría ser, sí, señor. Excelente. Bien. Dice por aquí Juan en el chat que tiene marcada su forma de actuar. ¿En qué sentido tiene marcada su forma de actuar, Juan? ¿Cómo pudiésemos parafrasear esa idea? ¿Cómo se te ocurre? ¿Listo? Mientras vas escribiendo, yo voy prosiguiendo. Los principios ordenadores para nosotros como arquitectos son, podemos llamarla así, como herramientas, dijo, en la cual pudiésemos empezar a otorgar un diseño, elementos que nos permitan acentuar un ordenamiento de elementos mediante ciertos criterios que al final eso se va a reflejar cuando esté construido. El principio ordenador es básicamente el poder establecer estos criterios para que cuando alguien esté o leyendo un proyecto o cuando esté visitando la obra, de pronto pueda decir, ay, mira, pero esta edificación, si yo la veo bien desde frente, se ve lo mismo como que a la derecha, lo mismo como hacia la izquierda. O de pronto observa como este elemento parece que empiezan a repetir algo y llega a un punto en que hay algo que destaca. ¿Qué será eso que está destacando? Entonces, los principios propiamente, dice Laura por acá, perdóname. En el chat, ¿tiene valores y perspectivas definidas de su ser? Sí, correcto, estaríamos de acuerdo. ¿Ok? Estos principios ordenadores nos van a ayudar a nosotros, así como la palabra lo va indicando, a encauzar toda una composición artística, toda una composición creativa que nosotros vayamos a presentar o vayamos a empezar a elaborar. Dentro del diseño, y también lo asociamos dentro de lo que es la arquitectura o el diseño arquitectónico, hay unos principios ordenadores. Estoy seguro que muchos de estos en algún momento ya lo hemos escuchado, porque son cosas bastante cotidianas, pero que buscamos ahorita enfocarnos en eso, en darle ese énfasis, porque nos ayudarán a nosotros en todo lo que tenga que ver con diseños arquitectónicos, creación de composiciones, concepción de ideas o proyectos. Dentro de los principios ordenadores que existen está el eje, está la simetría, está la jerarquía, el ritmo, la pauta y la transformación. Veamos rápidamente uno de estos. Veamos aquí los que nos comentan nuestra explicación. Al hablar de eje, dice por acá, recta definida por dos puntos en el espacio, en torno a la cual cabe disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. En este caso, cuando trabajamos con eje, hay perceptivamente una línea por medio de la cual yo puedo empezar a disponer espacios o elementos para ir armando una composición. En muchos de esos casos, el resultado final de la composición se apreciará de una manera simétrica y obviamente casi siempre al ver una estructura o una composición simétrica, enseguida va asociada con el equilibrio. Entonces, tenemos el primer principio ordenador de una composición que vendría siendo el eje. En algunos casos, verán que dentro de su diseño puede que intervengan o confluyan cierta cantidad de ejes, porque a lo mejor eso forma parte del concepto generador de un determinado proyecto. ¿Listo? Pero básicamente arranca desde una línea, y una línea pues siempre considerada geométricamente con la terminación de dos puntos. En algunos casos puede llegar a verse que las finalizaciones de este eje pueden presentar alguna función mucho más emblemática. Veamos este siguiente principio ordenador, el de la simetría. Dice,
Distribución y organización equilibrada de formas y espacios equivalentes en lados opuestos de una recta o un plano de separación o respecto a un centro o eje. Es decir, tenemos una composición, tenemos una obra artística y al tener esta obra artística, al hacerle el estudio desde una de las vistas o desde varias vistas, podemos tener la capacidad de identificar un plano o un eje que podría estar partiendo ese elemento en dos partes iguales, valga la redundancia, y que cada parte va a ser completamente igual a otra, pero obviamente como haciendo un reflejo. Es como si de pronto tuviésemos en nuestra mano se me ocurre una botella de gaseosa. Tenemos una botella de gaseosa y esa botella de gaseosa sabemos que tiene una forma específica. Si nosotros intentamos con un cuchillo, con un láser, con algo que nos permita cortar el elemento, en su sentido longitudinal de arriba hacia abajo y por todo el centro, nos daremos cuenta que al abrirlo o al abrir esa botella, esta parte de acá será exactamente igual a esta que está acá. Entonces, en ese tipo de situaciones, nosotros pudiésemos reconocer que para ese elemento, desde una vista frontal, ese elemento es simétrico. Si la misma botella la vemos desde arriba, ¿listo? E intentamos cortarla así. Es decir, imaginemos que esta es la botella. Ahorita hacíamos el ejemplo de cortarla en el sentido longitudinal. Nos dimos cuenta que era simétrica. Pero ahora vamos a cortarla en el sentido transversal o en el sentido de pronto sagital también. ¿Listo? Cuando yo separo las dos partes me doy cuenta que a lo mejor la de arriba no es la misma de la de abajo. Entonces, desde ese plano, el elemento no corresponde con la simetría, solamente desde uno de sus ejes o uno de sus planos, que en este caso vendría siendo el vertical o el mayor, que sería el longitudinal. Ojo, no todas las edificaciones tienen que llegar a tener simetría, pero por lo menos creo que en la exposición de ayer yo logré reconocer una edificación que tenía este principio ordenador. Pregunta rápida. Dentro del análisis que nosotros realizamos en nuestras edificaciones de ayer, pudiésemos identificar claramente algún eje, por lo menos para la ordenación de espacios o de volúmenes, o también pudiésemos de pronto identificar simetría en la construcción que nosotros estuvimos estudiando y exponiendo. Dentro de las edificaciones que estudiamos ayer, pudiésemos a lo mejor identificar en alguna parte simetría, algún plano o eje de simetría, o de pronto un eje que nos esté definiendo posiblemente cierto recorrido, que a los lados empiecen a disponer ciertos espacios y que al final, desde nuestra perspectiva, se aprecie equilibrado, simétrico. Por mi parte, en la obra que resaltamos, sí había, digamos, la parte de las oficinas eran simétricas, eran iguales en sus medidas y demás. ¿Cuál era tu edificación? ¿No las recuerdas, porfa? La Asamblea de Bangladesh. Esa creo que fue la de Mies van der Rohe, no recuerdo. La de Luis Kahn. Luis Kahn, que era toda una gris, creo. Sí, señor. Como de concreto a la vista, ¿no? Me pareció. Sí, de hormigón. Ok, esta de hormigón. Enseguida, de pronto, Jefferson, ¿tienes la posibilidad de compartirnos la imagen? Que la tengas a mano. Voy a mirar si por acá tengo la diapositiva. Ok, vale. Esa edificación, y esa era la que yo tenía ahorita en mente, esa edificación, cuando los compañeros mostraron, ya te doy la palabra, Joseph, cuando los compañeros mostraron esa vista frontal y bastante alejada del proyecto, se veía que si nosotros atravesamos un plano o una línea por el centro de esa vista,
la edificación se vuelve la misma hacia la derecha como hacia la izquierda. A lo profe, ¿puedo mejor, compartir ya? sí, ya lo puedes hacer. A lo mejor, de pronto, si lo vemos desde otro ángulo o desde otra fachada, no existe esa simetría. Pero desde una de las fotografías que ellos mostraron, sí, aquí está. Ahí por lo menos en la parte de una de las entradas se logra apreciar pues la simetría, digamos, si uno lo parte por la mitad, tanto por la derecha como por la izquierda es lo mismo. Ajá, es decir, que por esta parte de la edificación, si le pasamos un plano, podemos identificar la simetría en esta composición volumétrica. Vemos que de este lado está este elemento que parece un cilindro que se repite de igual manera en el otro. Luego tenemos estos volúmenes que están de este lado, que se aprecian que también están de esta manera hacia la izquierda. Que hay algo un poquito más atrás que también creo que se aprecia de este lado. Inclusive, yo no sé si de pronto serán óptica mía, pero inclusive me da la impresión que estas líneas de piso, la junta propiamente, parece que también coincidiera aquí en el centro de esta edificación. De pronto no sé si son ideas mías o de pronto mi óptica o algo, pero me da la sensación que inclusive la junta de este piso coincide con el mismo eje de simetría que tiene este proyecto. Puede ser posible, la verdad, porque por si en todo caso uno ve y va directo hacia la parte central como de la puerta. Exactamente. Pasa porfa, creo que a la lámina número 7. Ok, veamos en este caso cómo, aunque la edificación puede que aquí no sea tan simétrica, si nosotros establecemos otro eje, de pronto haciendo el análisis, posiblemente por este lado, a lo mejor pudiésemos sacar como una especie de conclusión que se cumple casi que una perfecta simetría. De pronto puede que nos cambie un poquito en estos últimos espacios, pero si lo estudiamos en conjunto, creo que pudiésemos dar o pudiésemos reconocer como la identificación de un eje de simetría donde lo que está aquí parece repetirse con la misma forma y el mismo tamaño hacia este lado. Perfecto. Joseph, ¿ibas a comentar algo? Que te veo con la mano levantada, por favor? Joseph. Sí, profe, es que en nuestra edificación también notamos un eje, ¿Listo? no de simetría, sino un eje Un en eje sí. del cual se empiezan a disponer otros espacios. Sí, profe, ¿Puedes compartir tu pantalla para mostrarnos? ya comparto. Ok, rápidamente, por favor. Perfecto. Mientras van compartiendo. Listo. ¿Me avisa si ya o comparto yo por aquí para seguir un momento? Yo creo que mejor comparta usted, profe. Listo. Si de pronto lo tienes o si tienes la fotografía, la puedes compartir por acá por el chat y yo la abro por aquí. No pasa nada. Vale, profe, ya la mando. Perfecto. Bien. Tenemos entonces estos dos primeros principios, el del eje y el de la simetría. Otro principio que puede estar o se puede reconocer o se puede aplicar dentro de lo que es un proyecto, un análisis, una construcción, una obra o la constitución de una composición, tenemos la jerarquía. En este caso dice, articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. Repito, de pronto se ve como que muy elaborada esta definición. Articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud a su dimensión, en virtud a su forma o situación relativa con otras formas o espacios de la organización o de lo que tengamos en el conjunto. Cuando hablamos de jerarquía es porque hay algún elemento que por X, Y razón o criterio nosotros decidimos enfatizarlo, sea
un acceso, sea un plano base, sea un espacio específico, sea inclusive una construcción, pero que ese elemento, en definitiva, aunque intentemos pasar de lado poniéndonos la mano a un ladito de la cara, vamos a tener que observar la importancia o de pronto hasta la magnificencia que tiene una edificación o un elemento dentro de una composición. Pregunto, dentro de los trabajos que estuvimos exponiendo en la sesión de ayer, ¿pudiésemos identificar algún elemento o algún espacio con este carácter o esta significación de jerarquía? Ahorita a mí se me viene Profe, uno. Adelante. a mí, igualmente como ahorita mostré, de nosotros también en la parte central, o sea, Ok. la parte donde se hace todo lo legislativo, por decirlo así, donde se Ujú, hace el parlamento, es la parte como más llamativa porque es una parte muy grande y es en ujú. todo el centro. Ajá. En este caso, entonces, constituyeron el aspecto de jerarquía, posiblemente pudiésemos hablar con un cambio de tamaño. Aumentaron esa sensación de importancia, acrecentando también sus dimensiones, sus proporciones, y que alrededor se empezaran a disponer otros elementos. Podría ser. ¿Listo? Ayer creo que fue nuestro grupo en esta aquí de la mañana, cuando estuvimos trabajando con la exposición de Zaha Hadid. No sé si los compañeros tengan la presentación a mano. Joseph, aquí nos pasó algo. No sé si los compañeros de Zaha Hadid tengan su presentación a mano, que las puedan compartir un segundito, mientras yo voy abriendo un enlace que me pasó Joseph por acá, por el chat. Vamos a ver si me abre. Para intentar destacar lo que es la jerarquía. No, intentar copiar el enlace. ¿Ok? Un elemento que a lo mejor pudiésemos considerar nosotros como jerarquía. Recordemos cuando estuvimos trabajando estos elementos lineales básicos y estuvimos viendo lo relacionado con la línea y pusimos el caso de varios obeliscos. Ese elemento alargado, grande, lineal, como lo es un obelisco, pudiésemos identificarlo con ese aspecto, ese principio de la jerarquía. Primero, por las proporciones que tiene, por lo largo que es. Segundo, por la forma. Posiblemente alrededor no llegue a conseguir otra forma compuesta como lo es un obelisco. De pronto también por el color. Si a lo mejor todas las edificaciones alrededor son con un color de pronto gris porque es el concreto o es a colores porque la gente ha pintado y tengo esa estructura o esa construcción alargada blanca, entonces también estoy acentuando la jerarquía inclusive con el color. Joseph, ya logramos abrir tu imagen. ¿Qué nos quisieras comentar acerca de esta? Sí, profe, que en esta edificación se aprecia un eje donde se repite la sección varias veces. O sea, el arquitecto repitió el pórtico varias veces y siempre siguiendo el mismo eje. Ok, en este caso está bien, ¿no? Al principio no había entendido la idea. Está un eje, que en este caso el eje lo voy a marcar con otro color. Pongámosle verde. El eje a lo mejor estaría dispuesto así, de esta Sí, manera. ¿Listo? En el exactamente, profe. sentido más largo. Y en función a este eje, en cuanto a la composición de la cubierta, el arquitecto empezó a disponer todos estos pórticos a través de una repetición. ¿Listo? Pudiésemos identificarlo como un eje. Exacto. Me parece muy bien. ¿Listo? Pregunto nuevamente, ¿los compañeros de Zaha Hadid tendrían por ahí la presentación? ¿O no? Sí, Sí, señor, profe, ya se la permítame. comparto. Listo. Tienen su pantalla, por favor. Ahí hubo una fotografía que ustedes la llegaron a mostrar que se apreciaba mucho el conjunto y indudablemente esa edificación
Sí, porque sí, destacaba de todo lo que tenía alrededor. Destacaba por color, destacaba por forma, destacaba por posiciones, destacaba por todos los elementos. ¿La tienen de pronto ahí para compartirla rápidamente, porfa? Para yo poder dejar de compartir acá. Ya, no sé si se mire mi pantalla, ya estoy compartiendo. Excelente, ahí está. ¿Ok? Ajá. Observemos la ilustración de la derecha. Si de pronto pudiésemos hacer un poquito de zoom en la ilustración de la derecha, si son tan amables. ¿Listo? Cuando la ilustración se ve solita, como por ejemplo la imagen de la izquierda, perfecto, se ve una edificación bastante agradable. Pero veamos ahorita esta edificación en esta imagen que nos está mostrando, en este caso Valeria. ¿Cómo se aprecian volumétricamente hablando las edificaciones que tiene alrededor? ¿Cómo se aprecian volumétricamente hablando las edificaciones que tiene alrededor? Son completamente distintas a la edificación pues central, porque las edificaciones que están alrededor son cuadradas, pues mantienen como la misma línea de arquitectura. En cambio, cuando ya vemos el proyecto de Saja, podemos ver una forma completamente diferente, curvas y demás que hacen diferente a la arquitectura, la resalta. Enseguida, como dice Oscar, resaltamos algo. Inclusive a la derecha una edificación que a lo mejor no tiene formas parecidas. Pero si de pronto en la fotografía lo vemos, aún así, esa edificación de la derecha puede ser a lo mejor una torre de oficinas, no lo sabemos. Todavía creo que no llega a quitarle la importancia a la edificación de este arquitecto. Como decía Oscar, se apreciaría que todas las edificaciones alrededor tienen esa constitución o esas formas ortogonales. Parecen puros bloquecitos alrededor. Y enseguida este arquitecto rompe con toda esa ortogonalidad de el entorno, creando una forma plenamente curva. Creo que lo dijeron ustedes ayer, basado mucho, creo que eran en, no sé si estoy bien, en paraboloides, creo que era la forma que habían comentado. ¿Listo? Y que en ninguna parte parece que se aprecie alguna esquina. Parece que todo esto fuera que alguien ha estado limando o lijando, le ha quitado todas esas puntas y al final es toda una envolvente armónica que contrasta, que realza y que se impone en medio de ese contorno. Indistintamente, aunque a lo mejor nosotros no queramos, al pasar por allí, obligatoriamente vamos a tener que observar esa edificación porque ese aspecto jerárquico resalta en volumetría, en formas, en tamaño, en color, aunque a lo mejor las edificaciones de alrededor sean también como colores neutros o colores claros, como el color crema, porque de pronto se aprecia un poco colores grises. Al tener ese blanco puro, con ese contraste blanco con negro de lo que se aprecian los vidrios, enseguida es un elemento que llama la atención con todo lo que tiene alrededor. Si hubiésemos visto la edificación solita, pues ya no pasa nada, la apreciamos como una obra de arte, pero el entorno nos ayuda a nosotros también a poder acentuar ese aspecto de la jerarquía. Excelente, muchísimas gracias, Valeria. ¿Alguna otra edificación que hasta ahorita hayamos estudiado que se nos venga a nuestra mente que tenga este elemento jerárquico o que hayan destacado este principio de la jerarquía? Mientras vamos pensando, yo voy continuando por acá. El siguiente principio ordenador, el ritmo, dice por acá, movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o a veces hasta diversa. Cuando hablamos de ritmo, empezamos a escuchar o a entenderlo mucho como también una parte de repetición. Entonces, cuando nosotros empezamos a
estudiar este principio ordenador, nos damos cuenta que primero empieza con alguna repetición de un elemento. Ese elemento al final puede ser el mismo o puede haber sufrido cierta transformación. O ese elemento a lo mejor también, en la medida en que ha sido dispuesto con respecto al otro, ha tenido un movimiento particular. Creo que fue en la exposición de nuestro grupo de ayer, en nuestro turno de ayer de la mañana, hubo una construcción, se me olvidó ahorita el arquitecto, déjeme hacer un pequeño croquis aquí en la pantalla, que tenía esta edificación, que tenía esta silueta. La de Norman Foster, Creo que ¿no? era de Norman Foster, ¿cierto? Creo que era de él. Que era algo así, y luego como que tenían otra parte de la estructura así, y cuando los compañeros mostraron una vista interior de esta edificación, creo que mostraron una vista inferior, ellos decían que las plantas habían sufrido, creo que una rotación de 5 grados o algo así era, de 15 grados, no me acuerdo exactamente el número de grados. De pronto los compañeros, si se acuerdan exactamente el número de grados específico. Sí, profe, de 5 grados. De 5 grados, listo. Es decir, tenemos una planta base, la de arriba, que es prácticamente o en proporción idéntica. Hicimos una pequeña rotación, 5 grados. Luego viene el piso de arriba, el número 3, igual al anterior, pero otros 5 grados más con respecto a la que tenía anteriormente. Y así sucesivamente fuimos conformando, o el arquitecto fue conformando su edificación. En ese tipo de casos pudiésemos reconocer el ritmo dentro de esta edificación. ¿Tendrían de pronto ustedes, compañeros, esa fotografía a la que estoy haciendo referencia, que la pudiesen compartir? Profe, pues la imagen que usted estaba compartiendo ahorita también tiene ritmo, ¿no? Por las columnas que usted, pues... Por este elemento, sí, tenemos en este caso un ritmo repetitivo. En este caso se aprecia el mismo elemento. Creo que el elemento no sufre ningún tipo de transformación, ni de cambio, ni de variación. Esto también es otro tipo de ritmo. Ojo, hay ritmos que a lo mejor se aprecian un poquito más estáticos, hay ritmos que a lo mejor se aprecian un poquito más dinámicos, como el caso que les había comentado hace un ratico de la obra de Norman Foster. ¿La tienen de pronto por acá para dejarles compartir pantalla? Los compañeros del equipo de Norman Foster la tendrán de pronto por acá. Sí, profe, es que mi compañero está diciendo que si porfa le dejas compartir. Adelante, claro. Ok, ahí está. Creo que esta era una de las edificaciones que estábamos viendo ayer. Si de pronto podemos hacer un zoom de esta imagen. Ok. O ampliarla, no pasa nada. Perfecto. Veamos en este caso cómo están las plantas de cada edificación. Parece que hubo un eje central vertical, como si de pronto tuviésemos puras laminitas y los estuviésemos atravesando con una aguja y un hilo para empezar a construir y armar toda esta edificación por todo el centro. Y vemos cómo cada planta, y con la ilustración de la derecha se ve mejor, como cada planta ha sido girada 5 grados un poquito con respecto a la otra y empezamos a dar, empezamos a aplicar ese principio de ritmo, en este caso, moviendo, girando, perdón, cada planta y al final obteniendo este resultado en cuanto a la estructura. Estoy seguro, y estaría casi que 100% seguro, que si Norman Foster hubiese aplicado un ritmo repetitivo de esas plantas, pero sin esa rotación, creo que la constitución final, es decir, algo como esto, creo que no hubiese tenido tanto impacto visual como lo tiene la que actualmente nosotros conocemos. Y que además, creo que lo comentaban los compañeros ayer, ayudaba un poco
a lo que era el enfriamiento de toda la edificación y no sé, recuerdo si utilizaron esa expresión, decían que era algo así como tenía algún principio ecológico sustentable, creo que fue algo así, porque el disponer las plantas con esa pequeña rotación favorecía una mejor circulación y el tener climáticamente espacios más confortables al interior. Creo que comentaron algo como eso, o palabras más, palabras menos. De pronto sí los compañeros complementan, pero creo que decían algo así en su exposición. Perfecto. Dice Juan en el chat, sí señor, profe, tienes razón. ¿Ok? Tenemos ahí un ejemplo de lo que sería un ritmo repetitivo, en este caso otorgándole un poco más de movimiento mediante la rotación de sus plantas. Sigamos con el siguiente. En este caso hablamos de pauta. Cuando escuchamos aquí dentro de estos principios ordenadores el término de pauta, nos dice línea, plano o volumen que por su continuidad y regularidad sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. Nuevamente, ya yo tengo la idea en la mente del proyecto de ayer que para mí puedo identificar esto. Vamos a ver si el equipo lo logra también identificar. Línea, plano o volumen que por su continuidad y regularidad sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. A veces el criterio o el principio de la pauta es porque existe, vamos a ponerlo acá, resaltarlo con un tono, el elemento, en este caso, que funciona como pauta, es el que va a ayudar a amarrar o a enlazar todos los demás elementos, objetos, volúmenes o espacios que a lo mejor visualmente se aprecian con formas distintas. Por ejemplo, veamos aquí, en este caso, cómo tendríamos aquí de pronto como si fuera un, no sé, a lo mejor un triángulo o parte de un triángulo que se conecta con este y luego tenemos este otro que es como un cuadrado con una circunferencia y se le atraviesa esta figura como un cuadrado girado. Estos 4 elementos están siendo unificados por un elemento común que vendría siendo el color magenta, al cual le podemos dar el nombre o la característica del elemento pauta. Lo veremos en unas páginas más adelante, posiblemente mañana, pero es algo así como cuando vemos un pentagrama. Para aquellos que de pronto que les gusta la música o que practican música, vemos un pentagrama. Y dentro del pentagrama vemos cualquier cantidad de notas musicales. La corchea, la semicorchea, la fusa, semifusa, las blancas, las negras, los punticos, la clave de sol, todo. Aunque todas las notas musicales son visualmente y formalmente distintas, todas ellas están unificadas mediante el elemento pauta, que son las 5 líneas que corresponden al pentagrama. Entonces, en ese caso, pudiésemos hablar que existe ese elemento a modo de pauta que nos ayuda a organizar o a unificar otros elementos. Puede que tengan la misma constitución formal como pueden que tengan otra constitución formal. Nuevamente pregunto, dentro de la exposición de ayer, ¿algún proyecto le pudiésemos identificar esto de pauta rápidamente? ¿Algún elemento o espacio horizontal o vertical que, según el análisis que hicimos, nos ayudó a organizar lo que fueron los espacios o intentar mejorar la organización espacial de esa edificación? Pero no necesariamente tiene que ser una horizontal o vertical, ¿cierto? Puede ser cualquier figura. ¿Como cuál se te viene ahorita a la mente? Por ejemplo, una yuxtaposición de varias figuras puede tener. ¿Tienes algún ejemplo ahorita? Pues de un proyecto como tal, no se me No. viene. ¿O algo de pronto que quisieras graficarlo aquí en pantalla para ilustrar mejor lo que nos quieres dar a entender? Quizá. Dale, adelante. Saca tu lápiz aquí en el Zoom rápidamente que nos estamos acercando al final de nuestra sesión.
De todas formas, pregunto, ¿está aquí el equipo de Fran, sí, de Fran Lorraine? Creo que Fran Lorraine. ¿El de la Casa de la Cascada? ¿Tenemos por aquí el equipo de la Casa de la Cascada? Sí, profe. ¿Listo? ¿Tienen de pronto posibilidad de compartir sus pantallas? Podría hacer algo así. O sea, la Ok. Dame un momento, profe, ya comparto con el Listo. En este caso, creo que tenemos este elemento central, como esta circunferencia o este óvalo, ¿sí? Ok. Y alrededor de este elemento, otras figuras que visualmente se aprecian distintas, pudiesen estar relacionadas o pudiesen estar unificadas con este elemento central. Creo que podríamos también llamarlo como pauta. ¿Listo? Todo aquel elemento, preferiblemente, no vamos a encasillarnos con que sea siempre una línea, pero que preferiblemente tenga esa característica lineal y que nos ayude a unificar, a organizar, a armonizar formas o espacios, les pudiésemos dar la característica de una pauta. Nuestros compañeros de la Casa de la Cascada tendrían alguna fotografía que pudiesen compartirnos ya. Sí, profe, ya. ¿Listo? Adelante, rápidamente, que nos queda el último y con este cerramos. Ok, de pronto vamos un momentico a una siguiente. Había una fotografía que ustedes colocaron que se vio como que el elemento, creo que lo dijeron ustedes, el elemento de la chimenea, que era ese elemento vertical, y que a través de ese se estaban conectando todos los demás espacios y volúmenes de la edificación. Creo que era esta. Creo que era una como esa. ¿Listo? Entonces, en el caso de la Casa de la Cascada de nuestros compañeros de ayer, teníamos, o ellos comentaban, que estaba ese elemento vertical que, además de funcionar como una pauta, tenía una característica adicional, según mi punto de vista, que yo le pudiese llamar la jerarquía, porque es uno de los elementos verticales que más sobresale por su tamaño. A ese elemento jerárquico funciona también como pauta porque los demás espacios o planos horizontales parecen irse acoplando o uniendo en función o en torno a ese elemento vertical que fue la chimenea. Entonces, en ese caso, pudiésemos leer acá que esta chimenea, como nos comentaban nuestros compañeros de ayer, pudiese funcionar como pauta dentro de lo que fue el concepto generador del arquitecto, porque los demás espacios y formas parece que se estuvieran todas acoplando a este núcleo principal. Excelente. Finalizamos con este otro, que es el de la transformación. ¿Listo? Dice por acá. El de la transformación. Principio por el que una idea estructurada u organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones y permutaciones discontinuas en respuesta a un contexto o a un grupo de condiciones específicas, sin que por estas causas se produzca pérdida de identidad o concepto. Hay una imagen, yo no sé si de pronto yo la logré encontrar para cerrar la clase con esta, que la vi, creo que fue el fin de semana pasado, en la que era como una especie de un ejercicio, digamos como un ejercicio de diseño, podríamos llamarlo así. Presumo que a lo mejor el orientador o la persona que estaba guiando el ejercicio le quiso dar como instrucciones a los compañeros que partimos de un elemento base primario, que en este caso iba a ser el cubo, y a partir de ahí íbamos a empezar a transformarlo. No consigo la imagen, pero podemos de pronto utilizar esta. Ok, vamos a ver si acá abajo está la otra. Algo parecida a esta. Ok, pero por lo menos observamos esta imagen acá en la ilustración. Como en este caso pudo haber partido de
un cubo completamente puro y mediante la transformación, en este caso fue la sustracción, eso lo vimos ya hace unos días atrás, empezamos a quitar partes internas de este elemento mediante la sustracción y al final tenemos un espacio nuevo, pero aún así esto en esencia se sigue leyendo como un cubo. ¿Listo? Por mucho que le hayamos quitado o hayamos sustraído elementos aquí internos constitutivos de este, aún así se sigue leyendo como un cubo. Entonces, esta sería otra forma cuando hablamos de transformación. Todas estas modificaciones que podemos hacer nosotros manipulando un volumen inicial, un volumen primario, que al final produzca un elemento nuevo, pero sin la pérdida de su identidad o concepto, es la característica. Si al final de esa transformación yo no logro entender que eso fue un cubo o que a lo mejor en algún inicio fue un cubo, entonces ya a lo mejor no se apreciaría tanto como una transformación y habrá que analizarlo desde otro punto o con otra característica. ¿Perfecto? Bien, ahorita compañeros y compañeras, dice por aquí la malla de 9 metros cuadrados. ¿Cuál malla sería, Joseph? De pronto veo un mensajito por acá. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita, compañeros, en estos tópicos esenciales que hemos trabajado hoy? Mañana los complementaremos un poco más y haremos un ejercicio por equipo de trabajo. ¿Listo? ¿Algún comentario adicional hasta ahorita? Para cerrar nuestra clase de hoy. Creo que no, profe. Ok, Profe. perfecto. Listo, muchísimas gracias Jefferson, Esteban también. Bien, por ahora nos toca hacer una pausa. Nos encontramos nuevamente mañana viernes. Ahora Jefferson, mañana ahora sí será viernes. Para continuar con nuestra sesión. Porfa, tengamos siempre mañana a mano un par de hojitas, puede ser reciclables, lápices o de pronto lápices de colores, esferos, algo que nos sirva para rayar o marcar o dibujar. ¿Listo? Bien, nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la mañana. Cuídense muchísimo, compañeros. Una feliz jornada del día jueves y muchas bendiciones para todos ustedes. Que sigan estando muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, siempre para todos. Hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias, profe. Johan. Con mucho gusto, Johan. Gracias, profe. Con mucho gusto, Joseph, también.